Paz a vos, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda a su hermano en Cristo, Luis Carlos Vergara, desde este país, Colombia. Mis amados hermanos, continuamos con el eslogan El Evangelio de Mateo, eclesiástico y didáctico. Nos encontramos en la 14ª semana, mis amados hermanos, con un subtema: los discípulos del Mesías y su conducta entre ellos. Y nuestro tema principal, mis amados hermanos, para el día de hoy, la parábola de la oveja perdida, el ejemplo supremo de la preocupación. Mis amados hermanos, le damos la gloria y la honra solo a Él, que nos permita realizar este hermoso mensaje del día de hoy sobre la oveja perdida. Señor, te damos gracias, te damos la gloria y el honor solo a ti por habernos permitido un día más. Te damos gracias por el aire que respiramos. Te damos gracias por los alimentos recibidos en el día de hoy. Te damos gracias por esta y tu bendita palabra. Te damos gracias porque tú nos has salvado, porque diste tu vida por cada uno de nosotros y por nuestros pecados. Tuyo es el honor, tuyo es el reino, tuyo es la gloria. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entrando en desarrollo, la parábola de la oveja perdida o del pastor que la busca contiene un gran mensaje para los creyentes o los incrédulos, y Jesús lo aplica a los dos. La parábola es pequeños, se refiere a los auténticos creyentes, y la palabra perecer se refiere a los perdidos. Hemos tomado como texto bíblico el libro del Evangelio según Mateo, capítulo 18, del versículo 11 al versículo 14. Mis amados hermanos, esta es una de las parábolas más famosas relatadas por Jesús, la parábola de la oveja perdida o del pastor que busca, y contiene un gran mensaje tanto para el creyente como para el incrédulo, y Jesús la aplica a ambos. Y esto se demuestra de dos maneras, mis amados hermanos. Las palabras estos pequeños se refieren a los creyentes auténticos, y la palabra perecer se refiere a los perdidos. Mateo capítulo 18, versículo 5 al versículo 10. En esta ocasión particular, Jesús estaba hablando a sus discípulos. Mateo capítulo 18, versículo 1. En Lucas, Jesús relata la misma parábola, pero con un auditorio diferente, dirigiéndola más a los perdidos. Algunos creyentes son débiles, que nunca han crecido en el Señor. Otros se enfrían y se descarrían. Hay otros que vuelven atrás al pecado y a la vergüenza. Algunos son testarudos ante el Señor, y algunos centrados en sí mismos por sus heridas y la negligencia experimentada. Otros permiten que las heridas y la negligencia se conviertan en amargura y hostilidad como contra una persona, y en su enojo pecan. Hay innumerables motivos para pecar, pero algunos creyentes pecan más bien gravemente. Mis amados hermanos, el que se descarría como el perdido siempre está entre nosotros. Lo que hay que recordar es esto. Mateo capítulo 18, versículo 11 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Mateo capítulo 18, versículo 14 dice: así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Mateo capítulo 18, versículo 11 dice: Jesús vino a salvar a los perdidos. Versículo 12 dice: Jesús busca a cada una de las ovejas que está perdida. El versículo 13 dice: Jesús puede o no encontrar
la oveja perdida. Versículo 14. Jesús perdona y se regocija por la oveja recuperada. Dios no quiere que se pierda ninguno, mis amados hermanos. Jesús es nuestro Salvador y busca al hombre perdido. Jesús vino a salvar a los perdidos. Esta es la gran declaración del propósito del Mesías. Por este motivo vino a la tierra, vino a salvar a los perdidos. Hay un universo de significado en esta gran aseveración. Significa que Cristo dejó por propia voluntad y deliberadamente la gloria del cielo y su naturaleza de igualdad con Dios, y se despojó a sí mismo de cada gloria e igualdad. Filipenses capítulo 2 versículo 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, no tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mis amados hermanos, significa que tanto el mundo como un todo y el hombre como individuo se ha descarriado. Cada persona se ha descarriado y apartado de Dios. Está perdida, vagando en el desierto del pecado, y toda persona está condenada a ser destruida por ese desierto, si no es alcanzada y salvada por Cristo. Todos necesitan ser salvados, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, Romanos capítulo 3 versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El versículo 18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. En Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos capítulo 10 versículo 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y en primera de Juan capítulo 5 versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Mis amados hermanos, significa que Dios perdió al hombre, Dios perdió a la adoración del hombre, su servicio y su vida. El hombre no solamente se ha descarriado, el hombre no solamente ha dejado de buscar a Dios para seguir su propio camino, sino que se ha vuelto inútil, se ha perdido para Dios. Romanos capítulo 3 versículo 11 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12 dice: todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, mis amados. Mientras el hombre sigue perdido en el desierto, Dios no tiene esperanza de comunión con él. La adoración, el servicio y la vida del hombre se han perdido para Dios mientras siga perdido el hombre. Las palabras, lo que se había perdido, merecen atención. En el griego son participio neutro. Esto significa que la persona perdida no solamente es el hombre, sino también la mujer. Lo que neutro se había perdido y lo que es buscado es tanto el hombre como la mujer, mis amados hermanos. Se trata de mostrar el alcance del amor de Jesús. Dios ama a todos los que están perdidos, sea hombre o mujer, mis amados hermanos. Nadie está fuera de su amor
y de su búsqueda. Él ama y busca a todos, mis amados hermanos. Es una asombrosa verdad. No solo está perdido el hombre, sino que Dios ha perdido al hombre y el hombre ha perdido a Dios. Ambos salen perdiendo y sufren cuando el hombre decide irse al desierto del mundo y del pecado. Es tanto lo que el hombre gana siguiendo a Dios, mis amados hermanos. Juan capítulo 5 versículo 24 dice: mis amados hermanos, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, mis amados hermanos. Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23 dice: mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, mis amados hermanos. Y es tanto lo que Dios gana cuando el hombre decide seguir a Dios en la adoración y en el servicio eterno. Mis amados hermanos, Jesucristo es el pastor que busca. Jesús busca a toda oveja perdida. Cristo señaló 3 asuntos significativos. En el libro de Mateo capítulo 18 versículo 12, la oveja se descarrió. La oveja fue buscada por el pastor. Hay varios hechos, mis amados hermanos. El pastor cuida todo el rebaño de las 99 de manera muy especial, mientras busca la oveja perdida. Lleva el rebaño a las montañas o colinas donde hay buena pastura y protección y seguridad. Se asegura que estén protegidas, mis amados hermanos. Juan capítulo 10 versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mis amados hermanos, la preocupación del pastor es por el individuo. No importa cuán grande sea el rebaño, él ama al individuo, no quiere perder a ninguno. No contrata o envía a otra persona para buscar a la oveja perdida. Tampoco espera que la oveja regrese. Y lo más interesante, mis amados hermanos, ni siquiera permite que el cuidado de las 99 le impidan ir a buscar a la oveja perdida. El hecho de que la oveja está perdida es tan importante para él que va personalmente a buscarla, cueste lo que costare. El pastor es paciente y perseverante. Busca y busca a la oveja hasta encontrarla y hasta saber que ya no hay esperanza de hallarla con vida. El pastor busca en todo sendero, en toda peña y cañadón. Utiliza todos los medios a su disposición para encontrar a la oveja perdida. El pastor depende de la rudeza del peligro, de las pruebas y sufrimientos del desierto y del corazón, la conciencia y la memoria de la oveja, para dar la vuelta y comenzar a buscar el camino de regreso. El pastor depende de su propio conocimiento de la oveja y del desierto para hacer su búsqueda. El pastor conoce cada peña y cada cañadón en el desierto. Es cuestión de encontrar a la oveja antes que sea tarde. ¿Ha ido demasiado lejos sobre una peña? ¿O habría bajado demasiado el cañadón para poder ser encontrada? ¿Habrá sido muerta ya por enemigos o por la crueldad del desierto? El pastor depende en gran manera de su propia vez para llegar a oídos y al corazón de la oveja perdida, llamando y llamando. Espera que la oveja perdida lo oiga, que ella lo oiga de 2 cosas: la distancia recorrida en el desierto. ¿Puede la oveja escuchar la voz del pastor? ¿Tiene la oveja todavía suficiente fuerza para contestar
responder en caso de escuchar la voz del pastor, o ha quedado tan deshidratada y exhausta en el desierto que ya no puede responder, o acaso está herida, moribunda, incapaz de responder al llamado del pastor. Mis amados hermanos, Mateo capítulo 18 versículo 12 dice: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado? Lucas capítulo 19 versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan capítulo 9 versículo 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mis amados hermanos, la oveja fue buscada en las montañas en cuanto a los motivos por los que se descarría una oveja. Aquí solo mencionamos dichos motivos. La oveja es atraída por algo. Afuera en el desierto, lejos del rebaño y del pastor, la oveja anda sin sentido, sin prestar atención a lo que sucede. La oveja se rehúsa a prestar atención a las advertencias del pastor y al ejemplo de las otras ovejas. La oveja no está suficientemente unida al pastor o a las otras ovejas. El pastor conocía a la oveja perdida. El rebaño que cuidaba era grande, pero él conocía a cada una. Cuando la oveja perdida se perdió, el pastor lo supo, echó de menos la oveja y salió a buscarla. Cuando se pierde un niño, la familia deja todo lo demás y busca al niño perdido. No importa cuán grande sea la familia, ahora todos buscan al niño. Mis amados hermanos, el que se va al mundo encontrará un desierto. Hay un mundo perdido, mis amados hermanos, pero hay una salvación que es Jesús. Y Jesús puede o no encontrar la oveja perdida. El hecho de encontrar la oveja no es algo seguro. Depende de tantas cosas, de la distancia recorrida por la oveja perdida. Todavía puede oír la voz del pastor o ya está demasiado lejos. Quiere responder la oveja cuando oye la voz del pastor. Sigue la oveja perdida introduciéndose más y más en el desierto. Ha sido tan descuidada y despiadada la oveja que ha herido cayendo en un profundo cañadón. Está tan aturdida su mente que no es consciente de la presencia y de la voz del pastor. Es consciente la oveja de estar perdida. En tal caso, ¿cuánto le preocupa el estar perdida? ¿Está la oveja suficientemente preocupada para comenzar a buscar una salida del desierto? ¿Ha terminado la paciencia del pastor? Ya ha pasado tanto tiempo que seguramente no queda esperanza. Mis amados hermanos, la persona puede resistir al Espíritu de Dios durante tanto tiempo, introducirse tanto en el desierto del mundo que finalmente ya no puede ser hallada. Mis amados hermanos, Génesis capítulo 6 versículo 3 dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Proverbios capítulo 29 versículo 1 dice: el hombre que es reprendido endurece la cerviz, de repente está quebrantado y no habrá para él medicina. Mis amados hermanos, cuando sabemos que la oveja aparece, entra el gozo y comienza la salvación. Jesús perdona y se goza por la oveja recuperada. Tanto gozo no se debe a que la oveja perdida signifique más que las otras. Las ovejas que no se perdieron siempre llenaron de gozo y paz al pastor, pero hay un momento especial de gozo y celebración cuando la oveja perdida es hallada. Hay al menos dos razones para ello, mis amados hermanos. Primero, la oveja perdida estaba casi perdida para siempre. Nunca más se la conocería, ni participaría ni contribuiría a la vida del rebaño. Todo lo que la oveja perdida significa o podía haber contribuido estaba casi perdido para siempre.
Necesariamente tiene que haber gran gozo y gloria por el hecho de arrebatarla de las garras del peligro y de la muerte, mis amados hermanos. Segundo, la oveja perdida costó tanto a la vida del pastor, sus pensamientos, energía, esfuerzo, tiempo y sufrimientos, que haya gran gozo y gloria cuando la prueba pasa y la tarea tiene éxito. El esfuerzo quedó plenamente justificado. La gran apelación que el pastor hace a la oveja perdida para que regrese, no habrá quejas, amor, amenazas, discursos, búsqueda, amonestaciones, reproches, preocupación, castigo. Lucas capítulo 15, versículo 7 dice: y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. Juan capítulo 4 versículo 36 dice: y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 19 versículo 20 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hechos capítulo 12 versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Salmos capítulo 126 versículo 6 dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Dios y su voluntad de salvación. Dios no quiere que ninguna oveja perezca. En el versículo 10, según había dicho mi Padre, pero aquí hay un cambio a vuestro Padre. Esto es significativo. Cuando el Salvador nos encuentra a cada uno, llegamos a ser un miembro de la familia de nuestro Padre. Como miembro es esperanza nuestra ayuda en alcanzar a la oveja perdida y en cuidar del rebaño. Ser miembro de la familia implica la responsabilidad de alcanzar los perdidos y ayudar en el cuidado de otros miembros de la familia. Padre no quiere que ninguno perezca. Primera de Tito capítulo 2 versículo 4 dice: el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo murió por el hermano débil, tanto como por el perdido. Romanos capítulo 14 versículo 15 dice: pero si por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 11 dice: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Esto es crucial, mis amados hermanos. Dios se preocupa de cada persona en forma individual, que contraste con nuestra falta de preocupación, cuando no solamente uno o dos los que se alejan. Qué lección para nosotros, mis amados hermanos. Qué gran preocupación por cada alma, mis amados hermanos. Amén, mis amados hermanos. Hemos terminado este hermoso mensaje del día de hoy. Paz a vos, mis amados hermanos.